Buenas tardes, Iglesia Bautista Vida Nueva Neza. Damos gracias a Dios por su amor y su misericordia, porque podemos estar aquí y podemos estar alimentándonos de su palabra y salir fortalecidos para lo que Dios tenga para nosotros. Vamos a seguir estudiando el libro de los Jueces. Vamos a estar viendo una pequeña porción nada más. Vamos a estar viendo en el libro de los Jueces el capítulo 3 del versículo 7 al versículo 11, si lo buscamos. Déjenme ver si por ahí hay una Biblia que tenga el libro de los Jueces, porque yo no lo encuentro. Sí, aquí está, cómo no. No lo vamos a leer todavía, vamos a dar una introducción. Recuerden que estamos viendo el libro de los Jueces, estamos viendo cómo el pueblo de Israel, por más que Dios se esforzaba, más bien por más que Dios les daba de su amor y misericordia al pueblo de Israel, siempre volvía a ese círculo vicioso, siempre. Pero en este día vamos a estar viendo cómo Dios levanta a ese primer juez llamado Otoniel. Otoniel fue el primero y uno de los mejores jueces que pudo tener el pueblo de Israel. Y vimos la semana pasada, en el versículo último que vimos que el Señor da una orden a través de su palabra, donde Dios había puesto un muro entre Israel y entre sus vecinos paganos. ¿Qué es un pagano? Un pagano se refiere a un agricultor que es politeísta, que tiene muchos dioses. Esos son los paganos, ¿sí? Y no había puesto ese Dios, ese muro, porque Israel era mejor que cualquier otra nación, sino porque esa nación de Israel debiera de ser diferente a esos paganos. Tú eres cristiano no porque eres mejor que los que están en el mundo. Eso olvídate, no eres tú mejor, sino porque tú debes de ser diferente a los que están en el mundo. Una pregunta: ¿estaremos nosotros marcando la diferencia entre el comportamiento de una persona del mundo y cómo nos comportamos nosotros? Eso te lo dejo a ti. Cada uno de nosotros sabe cómo nos estamos comportando, pero no es porque seamos los mejores, sino porque debemos ser diferentes. En lugar de adorar a los ídolos, los judíos adoraban realmente al único Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra. Sería un gozo y sería un gusto que el pueblo pagano dijera: estos judíos son diferentes, el Dios que adoran y sirven es poderoso. Y el pueblo judío hubiera tenido la oportunidad de llevar el evangelio, de decirles que confíen en Dios y recibir su perdón y su bendición, como lo leímos hace un par de semanas en Deuteronomio 4 del 1 al 3. Pero por desgracia, en lugar de confiar en que Dios cambiaría el corazón de los vecinos, de esos paganos, los dioses de sus vecinos cambiaron a los judíos. Los judíos se fueron en pos de esos dioses. Todo lo que Moisés les advirtió, y cuando entraron a la tierra, lo que Josué les dijo, no lo hicieron, dejaron todo a un lado. Los judíos derribaron ese muro de separación que había entre ellos y los pueblos paganos. Contrariamente a la ley de Dios, los judíos se estaban casando con las mujeres paganas y las mujeres judías se casaron con los esposos paganos. Dios nos advierte que hay un peligro cuando pasa eso. Dios nos lo ha dicho, nos lo dice en su palabra. Los paganos idólatras, muy gradualmente, sedujeron los corazones del pueblo de Dios y los invitaron a adorar a dioses ajenos, dioses que no eran Dios, dioses falsos. Cuando tú te casas fuera de la voluntad de Dios, debes hacer algo para mantener la paz en familia, y ese algo se llama Jesucristo. En la biografía de este juez de Otoniel, ya hablamos de él. Era hijo de Kenaz, hermano de Caleb. Se nos dice que el Espíritu del Señor vino sobre él y libertó a los israelitas de la opresión de un pueblo. Y dice que estuvo reinando 40 años y murió. Una biografía muy
rápida, nos habla muy poco de este hombre, pero de este hombre que fue valiente y que fue poderoso en Cristo Jesús a través del Espíritu, y este hombre que luchó y conquistó también pueblo. Recuerden que él luchó por un pueblo y por eso conquistó el corazón de su esposa. Caleb le dio a su hija, a este Otoniel. Y ese es algo hermoso que él sabía que confiaba en Dios, y también no solamente él, sino también su esposa. Otoniel fue un hombre común, un hombre, voy a nombrarlo así, corriente como ustedes y como yo, pero Dios vino sobre su vida y la hizo ilustre, sobresaliente. Y ese tipo de personas Dios puede usar. Y tal vez esa es la razón por la cual Dios lo puede usar a usted y a mí. Pero a veces somos necios al llamado, somos necios a lo que Dios tiene para nosotros. Dios nos está hablando y nosotros no respondemos al llamado que hace Dios. Y ese llamado no lo hace a través del pastor, ese llamado lo hace a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. Él ha dejado instrucciones claras y precisas para que nosotros lo hagamos, y a veces muchos de nosotros somos necios. Y el estudio de hoy lo dividiremos en 3 partes. La primera, el pecado, la idolatría de Israel. En la segunda parte, las consecuencias del pecado. Y la tercera parte, y de verdad aquí yo doy gracias a Dios, es la misericordia de Dios. En todos los 3 anteriores predicaciones hemos hablado de la misericordia de Dios. Siempre la misericordia de Dios se hace presente. Siempre. Ahora, tristemente, falleció una vecina de donde vivimos y venían de una misa en cuerpo presente. Y oía comentarios de que cómo es Dios, por qué. Pero también oía comentarios de que ella estaba sufriendo mucho emos y pues reclamaban a Dios por qué ella partió. Pero recordemos que todos Dios tiene en sus manos nuestros tiempos. Le decía a mi esposa, es que ella está sufriendo mucho, pero no se puede ir porque está esperando algo a alguien. Y la respuesta, no, Dios tiene nuestros tiempos. Y la gente se sufría y le reclamaba a Dios sin saber que aún ahí Dios está operando en misericordia con ella. Ella sufría mucho y el Señor dice, ya no quiero que sufras. Dios operando misericordia aún en los momentos más difíciles que hay. Y vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a leer Jueces capítulo 3, del versículo 1 al versículo 7. Por favor, el que no traiga Biblia, pida una Biblia ahí para que los hermanos les presten. Dice así la bendita y poderosa palabra. Esperamos, ¿ya la tenemos todos? Sí, amén. Dice así la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Jueces capítulo 3 del versículo 7 al 11. Dice así: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Oremos. Padre, gracias te damos en esta tarde. Pido y ruego que nos ilumines, que tu Espíritu Santo nos lleve al entendimiento, al discernimiento de lo que tú tienes el día de hoy para nosotros. Yo solamente vocero, instrumento de tu palabra, Señor, y tu Espíritu Santo en acción, operando y obrando en nosotros. Pongo en tus manos todos los corazones de mis hermanos que están aquí, de los que están viendo este video, para que tú obres con poder y podamos, Señor, fortalecernos en tu palabra.
Pido y ruego, Señor, que corrijas, Señor, todo aquello, toda deficiencia que haya en mí, para que tu pueblo pueda salir bendecido. Lo pongo en tus manos y te lo pido esto en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Ocupe su lugar, mis hermanos. Dice, vamos a ver el número 1, el pecado, la idolatría de Israel. La idolatría de Israel. Dice el versículo 7, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué es lo que hicieron? Dice, y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. ¿Qué hicieron? Se olvidaron de Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Fueron esclavizados por estos dioses. Olvidaron a su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de aceras. Ese romance con los impíos los llevaron a una adoración de las deidades paganas. Esas uniones con ese pueblo pagano pueden llevar a alguien a declinar de Dios, a hacerlo a un lado. El mundo ofrece tantas cosas, pero tantas cosas que si nosotros nos dejamos llevar, cuando volteemos ya estamos metidos, sumidos en esas cosas. Tenemos que buscar a Dios, que sea Dios a quien servimos, pero muchas cosas estamos sirviendo al mundo en lugar de servir a Dios. Hay cosas que hacemos y aprendemos y nos esforzamos por servir al mundo que no son malas. Ojo, no son malas. Pero de igual manera podemos servir a Dios. Yo ahorita comentaba, tenemos que capacitarnos para servir a Dios. A veces decimos, es que yo necesito conocer, saber más de Dios, pero es que ese conocimiento, esa sapiencia de Dios, la tenemos que buscar nosotros individualmente también. No solamente en la predicación, no solamente en el culto de oración, sino nosotros tenemos que buscar esa capacitación que nos dé ese conocimiento de Dios. Porque si no, pero a veces no queremos dejar las cosas que nos llaman la atención, las cosas que amamos, que Jesús nos dijo que el que le siguiera requería rendir todas las cosas que ama, rendirse a ellas para servirle a Dios. Pero a nosotros nos cuesta tanto trabajo. El pecado nos ciega a pensar que todo está bien. Yo lo tengo todo bajo control. Yo no necesito a Dios. Y eso es lo que le sucedió a Israel. ¿Sabes qué? No, Señor, permítenos. Nosotros sabemos qué estamos haciendo. Eso es lo que le pasó a Israel y lo que nos pasa a muchos de nosotros. Creemos que lo que pensamos y razonamos es lo mejor sin consultar a Dios. Sin consultar a Dios. Yo le compartí a un hermano. Le compartí a un hermano que en todo tenemos que consultar a Dios. En todo tenemos que consultar a Dios. Platicamos y en una ocasión también, hace muchísimos años también me pasó a mí. Yo en lugar de consultar a Dios fui y consulté a una curandera. Después entendí cuando busqué a Dios y comprendí y le pedí perdón años después que conocí a Dios. Y yo les decía, les citaba un pasaje donde un hombre está malo y le dice, ve y consulta a mis dioses para ver si voy a vivir o voy a morir. Y le dice Dios, pues por cuanto consultases a esos dioses, ¿sabes qué? Ahora vas a morir, porque no lo consultó, porque es Dios el que tiene el control, es Dios el que tiene en sus manos nuestras vidas. Él dice quién sí y quién no, es Dios. Pero nosotros tenemos que dejar muchas cosas que nos llevan a la idolatría, hermanos. Entonces Dios se molesta cuando nosotros somos idólatras. Y hoy tristemente vivimos en una sociedad que nos esclaviza y comenzando, y no me dejes mentir, o dime, un mentiroso pastor, comenzando por esos aparatos móviles y derivados de ellos. ¿Cuántas horas del día pasan nuestros jovencitos en esos aparatos?
¿Cuántas horas pasamos en esos aparatos? Llámese celular, llámese computadora, llámese tablet, llámese otras cosas. ¿Cuántas horas? Estamos siendo esclavizados. Estamos idolatrando otras cosas sin saberlo y sin nosotros pensarlo. Nos esclavizamos con las relaciones que tenemos, con nuestros trabajos. Todo eso se vuelve en un ídolo para nosotros. Dígame, ¿quién de ustedes podría ahorita, seamos honestos, quién de ustedes podría ahorita andar sin su celular por un mes? ¿Verdad que no? Yo creo que se olvida el celular en casa y toman taxi, lo que sean, pero regresan por él. Y esa es una verdad. O dígame si estoy mintiendo, reclámeme si estoy mintiendo. No pueden vivir sin celular porque su celular es prioridad para ustedes por todas las necesidades que necesitan de él, toda la información, todo lo que tienen en él. Pero luego les voy a decir lo otro. Dígame, ¿quién de ustedes puede vivir sin tener una Biblia todos los días como tiene su celular? ¿Quién carga su Biblia a su trabajo? ¿Quién consulta la Biblia como consulta su celular? Hermanos, el día de hoy, en esta fecha, hay hermanos que todavía están consultando las cartas, el horóscopo y el tarot. Hermanos. O sea, es algo delicado. Dios se enoja de eso, porque nosotros estamos siendo esclavizados ¿a qué? A la estructura de este mundo. Estamos siendo conformados a este mundo. Dice la palabra de Dios, no te conforméis a este mundo, no seas formado como las estructuras de este mundo. Tenemos que marcar esa separación. No somos mejores que los que están en el mundo, pero sí debemos ser diferentes a los que están en el mundo. Es lo que les decía. Dios les dio la orden. Por favor, no se mezclen. Y se mezclaron. Y se mezclaron. Y esto los llevó a que ellos se volvieran a esos dioses, a esos ídolos. Estamos en un mundo que hacer lo que nos gusta nos hace sentir bien. Pero el problema es que esto nos puede llevar a la idolatría. Y claramente la idolatría no le agrada a Dios. Es abominación a Jehová. Y lo podemos ver en los primeros 10 mandamientos que tan fácilmente a veces se nos olvida a nosotros. Vamos a Éxodo 20 del 1 al 3. Éxodo 20 del 1 al 3. Y quiero hacer referencia, aquí abro este paréntesis, porque a veces se nos olvida los mandamientos. Dice la palabra de Dios así: y habló Dios todas estas palabras diciendo. ¿Quién las habló? Dios las habló. ¿Y qué les dijo? Les dijo, yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y no tendrás ¿qué? Dioses ajenos a mí. No tendrás dioses ajenos a mí. ¿Por qué se necesitaban los 10 mandamientos para la nueva nación de Dios? Dios mostró a su pueblo la verdadera función y la belleza de la ley. Los mandamientos fueron diseñados para guiar a Israel a una vida de santidad. A una vida de santidad. El pueblo debería aprender cómo vivir. Y los mandamientos, eso es lo que iban a hacer, enseñarlos a vivir con responsabilidad, con amor y con santidad. Pero ellos se habían olvidado. Antes de que Dios les demandara cualquier cosa, Dios les recordó a ellos los que él había hecho. Él les dijo, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Les recordaba, yo soy Dios. Yo soy el que creó los cielos y la tierra. El carácter de Dios demanda lealtad, fidelidad.
Y el creyente demuestra su lealtad adorando al único y verdadero Dios. Pero muchos van en pos de la idolatría. Y yo puse aquí una definición de idolatría para ver si es clara. ¿Qué es la idolatría? La adoración a ídolos o a la devoción excesiva a algo o reverencia por alguna cosa o persona. Un ídolo es, escucha bien esto, hermano, un ídolo es cualquier cosa que reemplaza al único y verdadero Dios. Ese es un ídolo. Ese es un ídolo. La forma idolátrica en los tiempos bíblicos era la adoración a imágenes que se creía que representaban a divinidades. Pero déjame decirte que es cualquier cosa que reemplaza del lugar que debe de tener Cristo para nosotros, que es el primero. Pero muchas veces nosotros lo reemplazamos. Muchas veces. ¿Cuál es tu ídolo? ¿Tu trabajo? ¿El dinero? ¿La familia? Pastor, ¿no debemos amar a la familia? Sí. Pastor, pero entonces, sí. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Quien no deje a su padre, madre, etcétera, no es digno de mí. Y no quiere decir que te está diciendo que lo dejes, sino que lo pongas por encima de él. Decimos que no somos idólatras y muchas veces, ¿por qué no venimos al llamado de Dios? Porque para mí es más importante, y lo he recalcado muchas veces, más es importante hacer lo que tengo pendiente y hacer lo que me va a dar, que yo creo en mi mente y razonamiento, más cosas que Dios, y lo hacemos a un lado. La novia, el novio, y lo más cruel y más triste, cuando uno mismo se idolatra. Ese pueblo se había vuelto idólatra, adoraba ídolos. Y esto llevó al enojo de Dios. Y vamos a ver la consecuencia del pecado. Dice el versículo 8. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel. Contra Israel. Y los vendió en manos de Cusán Risataín, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataín. ¿Cuánto? 8 años. 8 años. Pregunta. ¿Qué esperaban ellos que iba a suceder después de su pecado? ¿Y qué esperamos nosotros si seguimos permitiendo que el pecado more en nuestras vidas? ¿Qué esperamos? ¿Creemos que vamos a salir bien librados? La respuesta es no. Al pueblo de Dios, Dios obró con misericordia, pero llega un día en que Él hace, Dios habla con misericordia, gracia, pero también se nos olvida que Dios es justo y en su justicia Dios no permite el pecado. Dios no lo permite. ¿Qué esperábamos nosotros? ¿Esperábamos seguir en el pecado? ¿Creen que el Señor no nos mira? Él sabe todo lo que está sucediendo en tu vida, todo lo que tú haces. Podremos engañar a medio mundo, pero a Dios no lo podemos engañar. Es por eso que muchas veces, yo lo digo, necesitamos abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento hacia el Señor. Y Él es por eso que también Él a veces permite aflicción a tu vida, sufrimiento, y muchas veces tiene que rompernos en pedazos, que nos duela, que nos tumbe de verdad para poder reconstruirnos. Eso es lo que hace el Señor. Dios está en completo y soberano control de todo, de todo. Y escúchame lo que te voy a decir, Él utiliza aún la maldad de algunos para hacer el propósito divino. Él no causa, y escucha bien, Él no causa el pecado, y el hombre es malo por naturaleza, pero sí orquesta las situaciones, como la opresión de Israel, para humillarles y causar que ellos le clamaran y se volvieran a Él. Lo repito, Él no causa el pecado, es el hombre, pero sí orquesta las situaciones, como la opresión de Israel, para humillarlos. Dice que
Él los vendió, aún obrando en su misericordia. De verdad, el Señor los vendió, los abandonó, los dejó, los entregó a su pecado en manos del rey de Mesopotamia. Dios le dio a Israel lo que justamente ellos necesitaban. Ellos querían servir, no querían servir a Dios, querían servirle a otros. Y Él permitió que fueran siervos, esclavos de ese rey. Dios les dio lo que ellos quisieron. Israel cosechó exactamente lo que sembró. Nosotros cosechamos lo que sembramos. Hermanos, que usted no sabe porque usted le tocó una esposa muy buena. Hermano, usted no sabe porque le tocó un esposo muy bueno. Hermano, no sabe porque usted le tocó unos hijos muy buenos. No es que seamos buenos, todos somos malos. La palabra de Dios dice que no hay justo ni aun uno. Pero sí recuerda que cosechamos lo que sembramos. Y si no rectificamos, algún día Dios va a tratar con nosotros. El nombre de Cusán, Risataín, quiere decir o significa de doble maldad. De doble maldad. Es lo que significa. Un muy extraño nombramiento, pero quizá tenía intenciones de intimidar. Cusán significa de doble maldad. O sea que era un rey malo, muy malo. Y dirían por ahí, requete malo. Así era ese hombre. Y a ese hombre le entregó el pueblo a ese hombre. Imagínate, si un Dios bueno y hacen cosas malas, ahora imagínate un Dios malo, ¿qué no harán? ¿Qué no hicieron? Se fueron en pos de esos dioses, les adoraron, les sirvieron, se inclinaron, se contaminaron. Y pasó un año y otro año y haciendo lo mismo y otro año haciendo lo mismo, hasta que yo creo que se cansaron y dijeron, ya no podemos. 8 años estuvieron así al servicio de ese rey. ¿Cuántos años pasamos nosotros al servicio del rey del mundo? Déjame decirte que yo me ponía a hacer cuentas y yo dije, Señor, 37 años de mi vida los puse al servicio del rey de este mundo, hasta que me alcanzaste, Señor. Y doy gracias a Dios por ello. Y si a ti Dios te alcanzó, debes de dar gracias a Dios por ello. Y recomponer todo y pedirle perdón y caminar en ese camino de gracia y de amor que tiene el Señor. No sirviendo a dioses ajenos. Hay hermanos que son bendecidos en sus trabajos, en sus negocios, y no les vemos aquí. Pero ellos dicen que son bendecidos porque Dios les da en abundancia. Lo que no saben ni se dan cuenta es que Dios está probando su corazón. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Cuál es el ídolo de ellos? El dinero. No nos damos cuenta que a veces Dios utiliza lo que más nos gusta para decir, está bien, ¿lo quieres así? Ándale, entonces sumérgete en eso. Para que un día clames a mí, para que un día me busques. Dios permite que pasemos cosas fuertes para que le clamemos, para que le busquemos. Mira lo que dice en el versículo 9. Vamos a ver el tercer punto en la misericordia del Señor. Fíjate lo que hace el pueblo. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y Jehová levantó un libertador de los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. Ya hemos hablado quién es Caleb aquí, o quién fue más bien. Pero déjame decirte, aquí hay algo que me llama la atención, muy fuerte. Ellos no muestran aquí, no muestran evidencia de arrepentimiento. Solamente clamaron porque sentían la presión de servir a esos dioses y el resultante de servir a esos dioses. Ellos no había evidencia de que clamaran arrepintiéndose, sino por las consecuencias que estaban pasando. Y muchas veces así nos pasa a nosotros. Nosotros clamamos a Dios no por
porque estamos haciendo algo mal, sino porque sentimos las consecuencias de lo mal que estamos obrando y actuando. Señor, tú sabes que robé porque tenía hambre y me agarraron y me metieron a la cárcel. Y le clamamos, no porque robamos, sino porque nos metieron a la cárcel. Porque si hubiera arrepentimiento, Señor, perdóname por lo que hice. El acto que yo hice no es correcto. Ellos clamaron en su aflicción, en su angustia por las consecuencias que estaban pasando, pero en su corazón no había un arrepentimiento. Pero otra vez Dios respondiendo, como respondió ahí en el libro de Éxodo cuando sacó a su pueblo de Israel de la opresión de Egipto, siempre quejándose el pueblo, siempre quejándose el pueblo, y Dios escuchaba sus gemidos, y Dios recordó su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, y Dios respetó su pacto. Es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, porque ellos ya merecían haber sido consumidos como nosotros también por no obedecer a Dios. Dios les escuchó y respondió con misericordia y gracia. Y vamos, ¿qué es lo que sucede? Ellos clamaron, los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Después de cuánto tiempo? De 8 años de servidumbre, de pasarla mal, de pasar los afligidos, de tener dolor. Clamaron en dependencia de Dios. ¿Cuántos años has clamado tú? ¿O has esperado para clamar a Dios? Muchos de los que estamos aquí todavía estamos en pecado y no clamamos a Dios para dejar ese pecado. No lo hacemos porque nos atrae, porque queremos tener un pie en el mundo y un pie con Dios. Y no se puede, así no son las cosas. Muchos años de servidumbre, de calamidad, y tenemos que voltear a Dios. Pero Dios en su gracia, en su misericordia, levanta a un libertador, Otoniel, que significa fuerza de Dios. Otoniel era el yerno del gran Caleb. Recuerdan que él dijo, quien vaya y conquiste esta tierra, a este pueblo, yo le voy a dar a mi hija. ¿Y quién se levantó para conquistarlo? Otoniel. Y para él fue algo muy, muy bueno que un hijo de Dios fuera y combatiera. Y también ella, la hija de Caleb, era una hija de Dios. Y juntos caminaron en esa fe. Otoniel fue un jefe, un líder carismático que restauró el orden y la autoridad en el pueblo de Dios. Y de eso le llevó a ser nombrado gobernador sobre el pueblo de Dios, y él buscó el bien trayéndoles liberación. Él fue, Dios lo usó y liberó al pueblo de esa opresión. Liberó al pueblo. El Señor lo capacita, el Señor lo levanta y el Señor lo lleva a dirigir al pueblo. Ahora, por otra parte, y eso es importante que lo entendamos, aunque el rey fue usado como un instrumento de disciplina para Israel, Dios vio la maldad de este rey. Y Dios no la causó la maldad de ese rey, pero Dios vio la maldad de este rey y de igual manera Él le dio a ese rey lo que era merecido para él. También pasó disciplina ahí. Mira lo que dice 3 y 11. Y déjame repetirte esto, aunque está un poco así enredado, déjame decirte, aunque el rey fue usado como un instrumento de disciplina para Israel, Dios usó la maldad del rey. Dios no la causó. Este rey ya era malo de por sí. Porque a veces decimos, ay, qué persona tan mala, me está haciendo mucho daño. Sí es mala, pero está causando. Dios permite que a veces esas personas se levanten para darnos disciplina a nosotros. Dice el 10 y el 11, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en sus manos a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Kenaz. Wow, qué biografía, ¿no? Yo lo veo y pareciera que veo una lápida donde dice, nació tal año y murió tal año. Así, 40 años y murió Otoniel. Vámonos, se acabó. Pero déjame decirte que Otoniel peleó
juzgó y peleó. ¿Por qué? Porque el Señor, el Espíritu de Dios, estaba sobre él. Él fue lo que tomó eso. Otoniel vivió el principio que leímos de Zacarías. A ver si puede poner Zacarías 4:6. Otoniel conocía a Dios. Otoniel sabía de Dios. Y Otoniel confiaba en Dios. Otoniel vivió el principio de Zacarías 4:6. Dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Fortalecido por el espíritu de Jehová, él libertó a Israel. Cuando Dios llamó a Otoniel, estuvo disponible para el Señor. Y el Espíritu del Señor vino sobre él y le dio el poder para la batalla. Era lo único que necesitaba saber, que Dios estaba con él, que podía confiar en él. Y el Espíritu Santo le dio poder para la obra a la cual Dios le llamó. El Espíritu Santo nos da poder para la obra para la cual Dios nos llamó. Yo te pregunto, ¿cuál es la obra para la cual Dios te llamó? ¿Dónde manifestamos el poder de Dios? El Espíritu Santo que está en Otoniel es el Espíritu el Santo que está en aquellos que hemos creído por fe en la gracia de Dios. ¿Y dónde manifestamos nosotros ese poder? ¿Qué estamos haciendo con el poder que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo? Yo le he dicho aquí muchas veces, Dios nos capacita con dones y talentos. ¿Dónde estamos poniendo nuestros dones y talentos? ¿Dónde? Si Alejandro Fernández te invitara y te dijera, vente, te voy a enseñar a cantar, haríamos fila para estar ahí. Pero no te diga el grupo de alabanza, ven porque te voy a enseñar para cantarle a nuestro Dios, porque no estás aquí. ¿Dónde pones tus talentos? ¿En el hombre o al servicio de Dios o al servicio del hombre? Esa es una verdad, hermanos, al que nos duela o aunque a veces nos causa risa, pero es una verdad. Hay un concierto de un renombrado cantante aquí en el Palacio de los Deportes. Yo recuerdo una vez iba de paso, eran las 5 de la mañana un sábado. Y yo vi muchísima gente y ahí con campamentos todo, y digo, ¿y aquí qué pasa? Y me informo, dicen, es que el domingo va a haber una exposición, viene un cantante. ¿Cuándo? El domingo. ¿Y qué esta gente? Pues viene a buscar lugar y a estar aquí para ver al cantante. Y yo dije, wow, lo mismo nos pasa a nosotros. Estamos preparados desde el viernes para irnos a la iglesia y para estar en la iglesia. Es más, nos esperamos aquí que abran la iglesia para entrar, ¿verdad? ¿Dónde ponemos nuestro talento? ¿Dónde ponemos nuestro interés? ¿Dónde ponemos nuestra causa, hermanos? Y lo hablo en general. Tú puedes decir, yo no, bueno, gracias a Dios y gloria a Dios, pero lo hablo en general. Lo ponemos donde tenemos interés, donde vemos que hay algo que nos puede beneficiar. Pero recuerda que la idolatría es todo aquello que ponemos y colocamos por encima de Dios. A veces nos cuesta trabajo entenderlo y a veces decir, ese pastor siempre nos dice eso. Pero prefiero que te enojes conmigo, pero que digas, nos dijo la verdad. Nos dijo la verdad. Ese Espíritu Santo obró en Otoniel. Dios escogió y envió un libertador con su Espíritu. Primero los juzgó y después trajo en ellos libertad, los liberó. ¿Y qué trajo? Ellos recibieron, dice que recibieron descanso. Descanso. Wow. Eso trae descanso, y no solamente físico, sino también espiritual, porque cuando ellos estaban atados a los ídolos, cuando viene Otoniel y restaura, ellos nuevamente pueden estar bien con Dios y recibir la bendición del Señor. Este es el descanso que trae Dios, un descanso que Él nos da y trae bendición a nuestras vidas. Ese es lo que Dios nos da. Aunque al hombre no le guste muchas veces someterse a Dios, el mundo dice, y dice así, haz lo que te haga sentir bien. Y ya lo dije yo una vez, pero la Escritura dice que hagamos lo que honra a Dios. Cuando usted vaya a hacer algo
que piense que está bien, primero pregúntale a Dios, Dios, ¿esto te honra? Y si no lo honra, mejor no lo haga. Pregúntale a Dios si le honra. Recuerde que no podemos servir a dos señores. No podemos servir a dos señores, a dos amos. No podemos, es imposible. Yo le pregunto, ¿a quién quiere servir usted? Josué una vez dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Nosotros qué decimos? Y lo podemos decir, mi casa y yo serviremos a Jehová. Lo podemos decir, pero te digo una cosa, no basta el decirlo, sino el vivirlo. El que sea una realidad en nuestra vida, una realidad en nuestra vida. Que nos esforcemos por servir, por agradarle, que nos esforcemos por creerle, porque ¿sabes qué? Dios trae bendiciones y nos da un descanso tremendo de todo, de todo. Trajo 40 años de descanso, de paz, de bendición, de amor, de misericordia. 40 años. Y después cuando Él muere, ¿sabes qué hizo el pueblo? Eso lo vamos a ver la siguiente semana. Nada debe de estar por encima de nuestro Dios. Porque el mundo vive adorando los placeres y los ídolos que se inventan. Y por consecuencia el mundo vive en aflicción, en tristeza y en caos. Y ya vimos que es un caos, un desorden, una confusión. Tengamos cuidado de cómo estamos viviendo. Pidamos a Dios que nos lleve esa vida de descanso. Y sabemos que en tu vida puede haber pruebas, pero Él por su misericordia las permite. El rechazo a Dios será castigado igual que la idolatría. Pero si tú vas con un corazón contrito y humillado, déjame decirte que Él no lo rechaza. Él lo acepta. Otoniel no solamente rescató a la nación de esclavitud, sino también sirvió como un juez justo durante 40 años. Esto significó que ejerció la autoridad en la gestión de los asuntos de la nación y fue su liderazgo espiritual y civil lo que trajo el descanso a la tierra. ¿Qué fue? Su liderazgo espiritual y civil, el ordenar cómo se deben hacer las cosas, el buscar a Dios. Cuando tú haces las cosas ordenadas y buscas a Dios, independientemente de la circunstancia que tú vivas, hay paz y descanso en tu vida y en tu casa. El Espíritu Santo que tenía Otoniel, lo tenemos aquellos que hemos creído en Dios. Ese Espíritu Santo nos convence de pecado, nos consuela, nos guía, nos da dones espirituales y el deseo de obedecer a Dios y nos capacita para orar y comprender la palabra de Dios y ponerla en práctica. Y termino con esto, hermano. El ser cristiano no se trata de ser una mejor persona. El ser cristiano no se trata de ser una mejor persona, sino de ser una persona nueva. Una persona nueva. Y solamente por la gracia de Dios y solo a través de la fe lo vamos a hacer. De modo que si alguno está en Cristo, no dice mejor persona, ¿verdad? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas en Él nuevas, a través de Cristo, a través del Espíritu Santo. Y esta es una realidad que tenemos que vivir. Pero a veces nos oponemos a ese cambio que Dios tiene en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos da vida, Él llena nuestras vidas y nos dirige hacia aquel que es la vida. Y Él nos da vida en el sentido de que no estamos simplemente necesitados espiritualmente, sino que estamos muertos en pecado. Nuestra vida espiritual comienza cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, nos regenera y nos da nueva vida. El ser cristiano no se trata de ser
una mejor persona, sino una persona nueva en todos los sentidos. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Es lo que Dios le dio a Otoniel para pelear la batalla. Es lo que Dios le dio a Otoniel para que los pueblos vieran cómo era el pueblo de Israel. Es lo que Dios nos da a nosotros para que el pueblo, el mundo pueda ver cómo somos nosotros viviendo a través del Espíritu Santo y de creer en Cristo Jesús. Hermanos, este es un llamado a nosotros. Es un llamado a nosotros a recomponer lo que no estamos haciendo bien, a buscar a Dios, a clamar a Dios, pero en arrepentimiento. Dios quiere hacer en ti y en mí su voluntad. Y Él quiere que nosotros le adoremos, le sirvamos. Pero yo no sé si usted quiera. Que Dios les bendiga, mis hermanos.